Continuamos y como les comentaba hace rato, las manifestaciones en la Ciudad de México prácticamente nos han afectado a todos en nuestra vida cotidiana. Y vamos a hablar acerca de este tema que pues cumplió ya varias semanas con Francisco Pasos, uno de los reporteros del periódico Excelsior, que han seguido las manifestaciones a diario por toda la ciudad. Francisco, ¿cómo ha estado el desarrollo de las manifestaciones? Y vaya, los temas, lo que ha ocurrido en los últimos días ha sido prácticamente inédito, ¿no? Buenas tardes, Arturo. Pues sí, efectivamente, básicamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues superó esa línea que afortunadamente no había cruzado hasta el miércoles pasado, cuando por primera vez la sección 22 pues tuvo ya un enfrentamiento directo con los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Han sido 3 semanas, Arturo, desde el 19 de agosto pasado, cuando pues se hizo extensivo este plantón que inició en mayo y que bueno, pues reunió alrededor de 18,000 maestros en esta zona de la ciudad. Marchas todos los días, continuamente, bloqueos en vialidades principales como el circuito interior, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y el miércoles pasado se llevó a cabo esta marcha del Magisterio Nacional en la cual, bueno, pues los profesores se reunieron en Los Pinos. Se tiene la cifra de alrededor de 20,000 profesores los que partieron de 2 puntos de la ciudad. Uno, el Zócalo capitalino, de ahí se concentraron en las inmediaciones de Bellas Artes, y un segundo contingente que salió del cruce de Observatorio con la Avenida Constituyentes. Ambos contingentes, uno encabezado por la sección 18 de la CENTE, el otro encabezado por la sección 22 de la CENTE, confluyeron en el Paseo de la Reforma en la zona de Chivatito, hasta donde ya los esperaba un cerco de seguridad, a la espera de que las autoridades federales recibieran finalmente a alguno de los representantes de este movimiento magisterial. Así es. ¿Qué fue lo que pasó, Arturo? Perdón. Estuvieron aproximadamente 1 hora esperando a una respuesta de las autoridades federales. Regresaron a algunos puntos importantes como el periférico y el circuito interior, y fue justamente pues esta tensión ya acumulada de varias semanas de lucha la que finalmente pues desató este enfrentamiento. Uno, en el circuito interior, ingresaron por la fuerza empujando a granaderos, alrededor de 60 granaderos que se encontraban resguardando el acceso que da directamente del circuito interior hacia Paseo de la Reforma, y ahí fue cuando se perdió el control completamente de esta zona de la ciudad, y este primer enfrentamiento que saldó con 15 policías heridos. Así es. De hecho, las autoridades comentaban que todo el tiempo previo a esta jornada del miércoles, lo que se había hecho era contener a las manifestaciones, evitar que se llegara precisamente a un enfrentamiento. Pero ese día se desbordó todo, como dices, Paco. Hubo un enfrentamiento en el circuito interior, arriba en el Paseo de la Reforma. Ese mismo grupo posteriormente se enfrentó con granaderos también ahí a la altura del Río de la Plata, en una calle muy cercana a la Diana Cazadora, y también se vivieron momentos de tensión en periférico, porque se intentaba tomar nuevamente el periférico, algo que las autoridades dijeron: no más, ni el periférico, ni ninguna otra vialidad de ese tamaño. Hay que recordar, Arturo, que la Ley de Transportes y Vialidad del Distrito Federal reconoce el derecho a la manifestación y al uso de las vías, tanto primarias como secundarias, para este tipo de manifestaciones, siempre y cuando estén justificadas. Ahora, esta misma legislación establece que ninguna vialidad de acceso controlado como el periférico o el circuito interior pueden ser utilizadas para estos fines. Ya han sido utilizadas en repetidas ocasiones. Ayer pues estuvo la presencia de alrededor de 1,000 integrantes de la sección 22 en el circuito interior, bloqueando alrededor de 3 horas, con este saldo que ya damos cuenta. Y bueno, finalmente el gobierno del Distrito Federal, a través del secretario de Gobierno, Héctor Serrano, hizo un pronunciamiento importante, ¿no?, en el que se comentó que se tomó la decisión de desplegar fuerzas de seguridad porque pues esta determinación, esta arenga que hizo el secretario general de la sección 22, Rubén Núñez, pues de invitar a los maestros a bloquear estas vialidades, ya no respondía con los fines de su protesta. Ahora, pasó esa jornada. El jueves hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación, hubo una propuesta del gobierno federal, y hay que comentar una cosa: fueron cerca de 24 días hasta ese día de la reunión, y no sé, creo que es algo inédito que los capitalinos hemos sufrido. Las pérdidas, Francisco, no solamente son para la gente que no llega al trabajo, el impacto es grande. Claro, pues ya lo decían las cámaras de comercio, tanto en grande como en pequeño, de la Ciudad de México, pues son alrededor de 150 millones, algunos manejan 100 millones los que se han perdido diarios por estas manifestaciones. La presencia del plantón en el Zócalo capitalino.
Y bueno, pues finalmente la afectación es tanto para los comerciantes como para pues toda la vida cotidiana de la ciudad. Como bien decías, no es algo que la ciudad hubiera vivido antes. Así es, y sobre todo otra cosa, Francisco, rapidísimo, aquí en la ciudad no se le resolvía nada a los maestros. En realidad es un asunto federal y de los estados. No tendríamos por qué estar en la ciudad soportando este tipo de manifestaciones constantes. Así es, bueno, pues hay que recordar que este es un tema que tiene que ver con reformas que pasan por el Congreso de la Unión, leyes generales de aplicación general para la República Mexicana, y finalmente pues los capitalinos padecemos el hecho de concentrar en esta ciudad los poderes de la Unión, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así es, lo que el jefe de gobierno decía, que es el costo de tener la centralidad, de que la Ciudad de México sea el corazón del país, y pues bueno, este es uno de esas costos que hay que pagar eventualmente. Ojalá en algún momento la política se imponga y que no vuelva a ocurrir algo de este tamaño en la Ciudad de México. Francisco, muchísimas gracias. Pues seguimos aquí pendientes y bueno, pues las labores de preparativo para el grito pues están, ¿no? Y siguen en marcha. Es una fiesta que ya sea en plaza pública o en casa, pero siempre vamos a tener los mexicanos.